Ya. Entonces, tenemos yt menos 2, esto lo reemplazamos, el valor de yt menos 2 lo reemplazamos acá, y volvemos a repetir la historia, ¿no? Aquí tenemos todo, y reagrupamos, y así vamos haciendo cuantas veces, cuantas variables tengamos, y esto se va a convertir en una sucesión infinita de datos, porque una serie de tiempo no tiene fin. Entonces, si ustedes se ponen a observar, van a darse cuenta que al fin y al cabo, este elemento es una sumatoria que va al infinito, es una sumatoria finita, porque depende del término de t, ¿sí? Y esto de acá también es un gradiente aritmético de sucesión finita. Y aplicamos su fórmula y tenemos esta, ¿no? Esta es la fórmula de un gradiente aritmético de sucesión finita, eso vieron en matemática básica. Y esto de acá es una sumatoria de datos finitos. Entonces, aquí tenemos reexpresada esta expresión, que es la constante, por phi elevado al término i, donde i es prácticamente cuántos elementos tengamos, más el término del error, que multiplica a phi elevado al número de observaciones que nosotros tengamos, más la última función que vería c teta a la phi, a la t, y este sería el total de observaciones finales, menos yt, el total de observaciones menos la observación final. Que esta sería la forma general de un proceso autorregresivo de orden 1. ¿Sí? Entonces, aquí lo que le estamos... A ver, dice Mite, aplicar el modelo autorregresivo. No entiendo la pregunta, Mite. Bueno, capaz alguna pregunta que yo hice él contestó. Recién vi el mensaje. Ya. Entonces, esto de aquí es el comportamiento o el patrón que tiene un proceso autorregresivo. De ahí nacen unas características o propiedades. Como estamos en un proceso autorregresivo de orden 1, el término que nos va a interesar es qué pasa con phi. Entonces nosotros vamos a tener que si phi en valor absoluto es menor a 1, ¿sí? Si este phi es menor a 1, en valor absoluto quiere decir que va desde, que es mayor a 0, o va desde 0 hasta 0.999 hasta el infinito. Entonces, esta es la condición que vamos a tener que nos va a indicar que la función de autocorrelación va a tender a 0 cuando t tiende al infinito. ¿Sí? Entonces, esto es una característica muy importante que sigue esta serie porque nos va a permitir conocer el comportamiento que tiene la función de autocorrelación simple y la función de autocorrelación parcial. En la función de autocorrelación simple toma todos los efectos. Entonces vamos a ver que esta serie va a caer, o sea, va a ir desde grande y va a caer paulatinamente. ¿Por qué? Porque está considerando de manera simple. En cambio, en la forma de la función de autocorrelación parcial, vamos a ver que llega hasta el primer periodo y de ahí se vuelve 0 para todos los casos. Entonces, esa es la manera como nosotros logramos identificar una serie estacionaria de autorregresiva de orden 1. Si fuera de orden 2, entonces eso lo vamos a poder observar en el correlograma. Por eso es importante que lo primero que se debe de analizar en una serie de tiempo, ¿qué es lo primero que se debe de analizar? A ver, Laura, ¿qué es lo primero que se debe analizar en una serie de tiempo? Bienvenida, Laura, los tiempos que se la ve. Buenos días. ¿Qué es lo primero que se debe de analizar en una serie de tiempo? Está buscando los apuntes. De serie que tiene, que está llevando. ¿Ya? Ahora vamos a darle ayuda. A ver, Estefanía, ¿qué es lo primero que se debe analizar en una serie de tiempo?
Buenos días, Estefanía. Sí, sí. A ver, Mm. ¿qué es lo primero? Yo ya lo he mencionado como 3 veces. ¿Qué es lo primero que se debe analizar en una serie de tiempo? El comportamiento de las variables. Comportamiento de las variables. Solamente tenemos una variable. Que sea Es estacionaria. aleatorio. Que sea estacionaria, correcto. Si no me equivoco, la señorita Villón habló, ¿no? Que sea estacionaria. Zambrano. Zambrano. No, Zambrano, yo dije aleatoria. Ah, ya, entonces discúlpeme, señorita Zambrano, le doy el mérito a usted. ¿Ya? Entonces, correcto, está, eso me gusta, que está pila de Jennifer. Entonces, ¿qué es lo que primero nosotros tenemos que analizar? Que la serie sea estacionaria. Es lo primerito que nosotros tenemos que hacer. Si la serie no es estacionaria, ¿qué es lo que se debe de hacer? Si la serie no es Aplicar primeras diferencias. aplicamos, correcto, Sara. Correcto. Aplicamos diferencias, que eso se conoce como un random walk o paseo aleatorio, ¿no? Entonces, aplicamos primeras diferencias. Aplicamos primeras diferencias, volvemos a ver el correlograma para ver si ya sigue un proceso estacionario. Una vez que logramos que la serie sea estacionaria, sea en primeras o en segundas diferencias, o aplicando logaritmo y diferencias, entonces, ahora sí podemos decir que la serie sigue un proceso de ruido blanco. Entonces, ya identificado el tipo de serie, lo siguiente que hacemos es ver qué tipo de modelo es. Ya sabemos identificar, al menos teóricamente, cómo se representa un proceso autorregresivo de orden 1, inclusive de orden K, porque vamos a tener que la serie va a depender de K rezagos, de sus valores históricos de un orden K. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si R1, proceso autorregresivo de orden 1, es estacionario, vamos a tener que el cálculo de la esperanza matemática y de la varianza se vuelve sumamente sencillo. Es solamente aplicar una pequeña fórmula. ¿Por qué? Porque la esperanza matemática, ¿qué es igual? A la esperanza de la forma funcional. Que es básicamente, recuerden que nosotros, de todo este proceso, que fue YT, toda esta combinación que hicimos, deducimos esta fórmula final. Esta es la fórmula final, que representa a un proceso autorregresivo de orden 1. Entonces, vamos a aplicar el valor esperado de esta forma funcional, porque es a la que representa a un proceso autorregresivo de orden 1. Entonces, una vez que la ponemos, aplicamos la esperanza, esto de aquí se vuelve una constante, si esto es un número, ¿no? Porque esto, acuérdense que C es un coeficiente que se calcula, phi es otro coeficiente que se calcula, y la esperanza matemática de un número es igual al mismo número, entonces eso sale de la ecuación, como está sumando, sigue sumando, entonces es una constante. Phi, esto es un número elevado a otro número, ¿sí? Y los términos del error, esto, como son, esto tiende al infinito, esto, acuérdense que es la propiedad del correlograma, que a medida que tiende al infinito, se vuelve cero, entonces automáticamente todo esto se vuelve cero, y tenemos que la esperanza matemática va a estar dado por la constante, dividido para 1 menos phi. Entonces, esa es la pendiente, ¿no? Y esto es el valor esperado, o la esperanza matemática, o la media de la serie temporal de orden 1. Asimismo, la varianza. Aplicamos la misma dinámica y vamos a tener que la varianza va a ser igual a la varianza al cuadrado sobre 1 menos phi al cuadrado. ¿Ya? Como la esperanza, la varianza y las covarianzas no dependen de t, del proceso es estacionario. Entonces, por eso es que es importante que lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando vayamos a analizar una serie de tiempo es que ésta sea estacionaria. A diferencia que lo que ustedes hacían cuando trabajaban un modelo de regresión lineal múltiple y simplemente cogían los datos y los analizaban. A ustedes no les interesaba que la serie sea estacionaria o no. Ustedes no medían eso. Ustedes lo único que hacían era trabajar la serie, punto. Y después veían en su conjunto a ver si tenían problemas de varianza por medio de la heteroscedasticidad, problemas de correlación,
entre variables, por problemas de multicolinealidad, que las variables estén enlazadas entre sí. Entonces, eso es lo que ustedes aprendieron en econometría 1. Y ahora en econometría 2 están viendo lo que es el comportamiento de una serie de tiempos. Ven que es lo mismo, pero de una manera diferente. ¿Sí? Entonces, como YT no está correlacionada con valores futuros del ruido blanco, entonces vamos a tener que esto va a ser, la covarianza va a ser igual a 0, siempre que K sea mayor a 1. Y va a ser igual a phi elevado a la K, el coeficiente de correlación. Entonces, ¿cuál es la función de autocorrelación? ¿Cómo la van a calcular? Por medio de este término. Entonces, ustedes rapidito pueden calcular una función de autocorrelación de una ecuación. Ya no tienen, ustedes pueden, los valores del correlograma los pueden calcular manualmente. ¿Por qué? Porque saben que phi, ¿cuál es el valor del phi? El valor de phi es este, la pendiente. Este es el valor de phi. Este también lo conocen, porque ustedes hacen la regresión. Conocen el valor de C, conocen el valor de phi. Entonces ya con esto, ustedes saben que phi elevado al orden K, si es de orden 1, entonces van a tener que la función de autocorrelación para los siguientes términos lo que hacen es phi elevado a la 2, phi elevado a la 3, phi elevado a la 4, y ahí van teniendo cada uno de los valores del correlograma. Súper fácil de calcular. ¿Sí? Por lo tanto, un proceso AR1 estacionario va a ser asintóticamente incorrelacionado, es decir, que satisface la propiedad de dependencia débil, que son básicamente las 3 condiciones que habíamos estudiado, ¿no? Y finalmente, ya para terminar lo que es procesos autorregresivos, al menos de orden 1, igual si voy a hacer la próxima sesión un refuerzo de orden K, tenemos acá que la función de autocorrelación simple para un proceso autorregresivo de orden 1 tiene normalmente cualquiera de estos dos comportamientos. Puede ser cuando phi es mayor a 0, vamos a tener que su comportamiento va a estar dado así. Esto es lo que decimos que es asintóticamente. Porque va reduciendo hasta llegar a un valor aproximadamente a 0, pero no necesariamente 0. En cambio, cuando phi es negativo, vamos a tener que empieza en menos 1, no, empieza en 1, perdón, siempre empieza en 1. Empieza en 1, cambia de signo, negativo, positivo, negativo, positivo, y se va en relacionado, y se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, cuando nosotros vemos que la faz se comporta de esta manera, de acuerdo al coeficiente phi, y vemos que la FAP simplemente en el primer periodo aparece y a partir del segundo desaparece. Entonces nosotros decimos, este es un proceso autorregresivo de orden 1. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros vamos a ir identificando los tipos de series que vamos a ir teniendo. ¿Sí? Y, ¿alguna pregunta antes de ir a la actividad? ¿Preguntas? Todavía tenemos media hora para el taller. ¿No hay preguntas? No, economista, quizás cuando realicemos el taller ahí tengamos preguntas. ¿Ya? Ya, entonces vamos, voy a tomar lista. Para que no queden en blanco los que están en blanco. Econometría Q. A ver, está con Calamidad. Bravo. O líder. Presente. Listo. Angie, es cierto que estaba también con Calamidad. Dávila. Presente. ¿Listo? Boris. Presente. Keila. Presente. ¿Listo? Laura. ¿Se fue Laura? Presente. Así está. No, aquí estoy. Hola, aquí estoy. Listo. Gina. Presente. Listo. Mónica. Presente. ¿Listo? César. Presente. ¿Listo? Pablo. Presente. Dayana. ¿No está Presente, Dayana? economista. Ya, listo. Erika. Presente. ¿Listo? María de Los Ángeles. Presente.
¿Cómo prefiere que le diga, María o María de los Ángeles? Cualquiera de los dos. Ah, ya. Porque a veces se saben molestar y dicen, no, mi nombre es María de los Ángeles. Ah, bueno, está bien. Ya, ¿Marco? Ah, cierto, me dijo que estaba con datos. ¿Jocelyn? ¿Se encuentra Jocelyn? ¿Dónde está? ¿Sami? Presente. ¿Joy? Presente. ¿No? ¿Robert? Presente, economista. ¿No? ¿Fernando? Presente, economista. ¿No? ¿Adriana? Presente, economista. Y Jennifer. Presente. Listo. Muy bien, entonces vamos a continuar ya con la actividad, con el taller, que no es una sorpresa. Ya estaba creo que desde algunos días estaba colgado en la web. Entonces, tenemos un promedio de 20 minutos, alcanzamos, para trabajar el taller sobre 10, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a contestar 2 preguntas. El equipo 1 va a contestar lo que es la faz. O sea, va a explicar en qué consiste la faz. ¿Qué tienen que explicar? ¿Qué es? ¿De dónde sale? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se calcula? ¿Sí? Todas esas cositas tienen que explicar. ¿Sí? El equipo 2 tiene que explicar qué es la FAP. En qué consiste la FAP. Solamente la FAP. Yo les había colgado en la web que decía el proceso autorregresivo, pero lo vi como muy cargado. Entonces mejor decidí bajarle un poquito y ponerle para que expliquen lo que es la FAS y lo que es la FAP. ¿Sí? En eso ustedes van a hacer en el taller. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quieren que los ordene? Los voy a ordenar. A ver, Economista, ¿De dime. otros grupos? pero esta de aquí no está, como que se llama en el aula virtual, esta asignación. ¿Cómo está asignación? O sea, esa Digo, la diapositiva asignación. no está en el aula. ¿No está en el aula virtual? No, no está subida. No, Ya se las voy a cargar, ¿ya? Ya se las voy a cargar. Entonces me equivoqué de paralelo. A ver, ¿dónde está el...? Ya. Acá está minimizado, por eso no se ve. Acá. Ya, a ver, esto es de un grupo que estaba revisando. ¿Dónde está aquí? Aula virtual. Ya, aquí. Ustedes son Econometría 2 Kun. ¿Ya? Entonces acá me voy a Econometría 2 Kun. A ver, 27, tarea 2. No, esta de acá no es. Aquí está, mira, ¿ves? Sí está. Series de tiempo 2. Yo creo que es lo que el compañero decía, la asignación para subir esa tarea sobre el taller que está diciendo. La asignación ya se las cargo. Aquí está, pues mira, taller 2. No. Aquí dice, aquí está. Háblense. No, ese no. Y yo ni recibí, no. ustedes ven que está hasta caducada la ese no es nuestro curso. porque Ese no es me parece. del que dimos la exposición hoy. Ah, Ese no, es es otro curso. 2 pre. Ah, no, tienes razón. Sí, eso no lo sabe. Ya. Yo decía que raro. Vamos a ponerlo. Punto para el taller adicional. A ver, vamos acá. 14. Ese tampoco no es el de nosotros. Este no es. Ah, no, este Tampoco, revise bien. es economía. 2 puntos adicionales para el taller. Ah, ya. Econometría. Cada vez que se equivoca un punto Ese sí. adicional. Sí, ya son 2 puntos. Ah, ya. Chuta, que ustedes son, pero